que hoy, en este momento, estamos experimentando. El Espíritu es el Señor es el Espíritu, y donde está este Espíritu, ahí hay una libertad tremenda para poder conocer todas las cosas verdaderamente y poder ser guiados en el Señor para la obra que Él tiene que construir. Quisiera que oráramos para empezar este tiempo y pues vamos a hablar aquí de algunas cosas. Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti como tu iglesia. Estamos aquí dispuestos, Señor, a recibir de ti. Señor, disponemos nuestro corazón delante de ti. Señor, no sabemos cómo, Señor, pero disponemos nuestro corazón, nuestra atención, nuestra vida delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que el anuncio de tu palabra por medio de tu Espíritu sea efectivo entre nosotros, Señor. Señor, trae libertad entre nosotros esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor, nos lave y nos traiga libertad, Señor, de todas esas cosas que nos impiden fluir en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Sé tú en nuestro espíritu esta mañana, Señor. Señor, si hay algún corazón duro, Señor, algún corazón incrédulo, Señor, tócanos en el nombre de Cristo, de tal manera que podamos ser transformados. Señor, tú eres el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Decimos amén a esa palabra. Señor, esa palabra es justa para este momento, y decimos amén a eso. Tú estás aquí, Señor, trayendo libertad a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, a todo nuestro ser completo, incluso nuestro cuerpo, Señor. Nos disponemos para escuchar de ti, nos disponemos para oír de ti, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Esta mañana te lo pedimos, Señor. Sé en nuestro espíritu, que tus palabras alumbren, Señor, en medio de las tinieblas, en el nombre de Cristo. Amén. Ok. No puedo terminar la visión celestial, discúlpenme. Tengo que ver algunas cosas todavía más. Y hoy voy a hablar acerca de, dentro de este mismo tema de la visión celestial, vamos a hablar del corazón. Y quiero mencionar algunas cosas. No pretendo dar un estudio completo de esto, sino algo que nos haga reflexionar. Fíjense que he estado pensando mucho cómo uno de los problemas principales de los cristianos es la ignorancia. Y cuando nosotros no disponemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser a estudiar, a leer la Biblia, a meditar en ella, entonces somos fácilmente engañados. Y nuestra naturaleza coopera mucho con eso, porque nuestra naturaleza busca la religión como algo que le satisfaga, y la religión junto con la ignorancia es la fórmula perfecta para atraparnos acerca de muchas cosas que no son Dios. Y por eso necesitamos leer, hermanos. Les animo mucho a que lean la Biblia, lean libros de hermanos que han escrito cosas de mucho valor para nuestras vidas. Lean, no dejen de leer, no dejen de escudriñar las escrituras, de estar pendientes acerca de todos estos asuntos, porque es lo único que nos va a librar al final de las cosas. Y el corazón es un elemento muy importante dentro de nuestras vidas para que podamos colaborar con Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito, voy a dar una introducción de algo que me parece muy importante que aprendamos o que entendamos. Y vamos a hablar de este corazón, y el primer punto que tengo es el estrés de la vida, ¿no? Ayer hablaba con los jóvenes algo acerca de esto, y me pareció muy, muy atinado poder comenzar este día con esta idea, ¿no? Y uno de los problemas más graves que enfrentamos hoy en nuestra sociedad es la angustia que es producida por muchas cosas, ¿no? Nuestra sociedad está rodeada de muchas angustias, ¿están de acuerdo conmigo?
y hay muchos asuntos no resueltos, ¿no? Hay una insatisfacción continua en los corazones y hablando de la sociedad, estoy hablando incluso de los cristianos. Existe un sentido de injusticia continuo alrededor de nosotros y estos problemas, estas situaciones se agravan en nuestra mente, se agravan en nuestro ser, ¿no? Tú prendes la televisión y la televisión no sirve para nada. ¿Estás consciente de eso? ¿Estás de acuerdo conmigo? La televisión no sirve para nada, ¿no? Oyes a los medios de comunicación anunciando las noticias y todo, ya no sabes ni qué, ¿no? Por un lado unos echan porras, por otro lado otros echan desporras, ¿no? Y hay una situación ahí muy, muy terrible en ese sentido. Y eso lo único que está causando es un estrés en nuestras vidas. Es una angustia que nos produce, ¿no? Ya no sabes, casi te tienes que ir a trabajar, te subes al pecero y te encomiendas a Dios a ver que no te vayan a hacer algo, ¿no? Y todas las historias y algunas leyendas urbanas que también avanzan, ¿no? En nuestra imaginación. No, es que a mí me dijo la hermana de un señor, de una prima, ¿no? Y entonces a ella le pasó eso, ¿no? En fin. Y nuestro ser y los cristianos también estamos involucrados en esto, ¿no? Nuestros cuerpos incluso se han llenado de enfermedades, ¿no? Se han deteriorado por causa de esta angustia, por esta situación. Y ahorita vamos a ver cómo acomodamos esto, porque es muy interesante. Y cuántas veces no hemos podido dormir, ¿no? Fíjense, por algo que alguien nos contó. Si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿no? Y entonces alguien ya te dijo que esa persona dijo de ti, y ya te quitó el sueño, ¿sí o no? O yo me acuerdo mucho, alguna vez les platicaba esto cuando estaba el rollo de los secuestros hace muchos años, algunos años. Y yo vivía angustiado, me acostaba y decía, no, me van a secuestrar a mis hijos. Y ay, qué barbaridad, ¿no? Y todas esas cosas en nuestra mente que se desarrollan. Ya después me di cuenta y dije, me van a secuestrar y así como qué pedrán de rescate, ¿no? No creo que me secuestren, entonces ya se me calmó la onda, ¿no? Pero a veces nuestra mente es un enemigo nuestro que continuamente llena nuestros pensamientos de estas cosas y específicamente asuntos no resueltos, de insatisfacción y de injusticia, ¿no? A veces no solo lo vemos en nuestro caso, sino lo vemos en los demás y decimos, qué injusta situación, ¿no? Y no podemos dormir porque a alguien le hicieron una mala onda, ¿no? Y nuestra mente está trabajando en todo eso y suceden un montón de cosas, ¿no? La persona que está aludida a esa situación, que posiblemente haya sido incluso un chisme, ya no la puedes ver con los mismos ojos. Y ya oras, ¿no? Decir, Señor, júzgalo, ¿no? Que venga todo tu juicio, Señor, es mejor que la juzgues ahora a que sea juzgada más adelante, ¿no? Hasta espirituales nos ponemos, ¿no? Pero la realidad es que es una batalla en nuestra mente continua que no nos permite avanzar y que nos estresa, ¿no? Que nos condena muchas veces, ¿no? Cosas que hemos hecho, cosas verdaderamente que no han estado correctamente y que no las tratamos según el propósito y el objetivo y la visión de Dios, sino basados en nuestros criterios. Y entonces pecamos y nos decimos, yo no tengo perdón de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso no es lo que dice la Biblia y no es lo que el Señor dice, sino que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no, nosotros decimos que no tenemos perdón de Dios y nos quedamos ahí y nos quedamos atorados, nos quedamos detenidos en medio de eso. Por eso me encantó este último canto que tuvimos y la palabra del Señor que nos dice que el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad, hermanos. Bendito sea para siempre su nombre, porque el Señor está entre nosotros trayendo libertad y esa es la intención de lo que quiero hablar esta mañana. Además de eso, los cristianos tienen otro tipo de preocupaciones que también nos estresan. Les voy a decir cuál: la santidad. Y la santidad llega a ser un problema religioso entre nosotros, porque
no nos vemos capaces y no vemos a veces que avancemos, y hasta a veces no vemos ni siquiera que cooperemos con el Señor acerca de nuestra santificación, de esta búsqueda del apartarnos para el Señor. Y entonces empezamos a tener un montón de pensamientos acerca de esto. Fíjense, cuando lees el Nuevo Testamento y lees lo que Pablo les recomienda a los hermanos, cuando él ordena a ciertas personas para el gobierno de la iglesia, dices, no inventes, les está pidiendo un estándar increíble, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando dicen ya no podían servir las mesas ellos, entonces dicen, vamos a llamar a hermanos que sirvan. ¿Quiénes son estos hermanos que van a servir las mesas? Bueno, hermanos que tengan buen testimonio, hermanos que estén llenos del Espíritu de Dios. Esos son los que van a servir las mesas, ¿no? Y entonces de pronto vemos en la Escritura un estándar en verdad elevado acerca de esto. Todo el asunto de Apocalipsis y el perfeccionamiento de Dios apunta a una obra esplendorosa, magnífica, gloriosa, a una esposa sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, a algo que no tiene ningún doblez, algo magnífico, algo como Cristo, dice Pablo, a la estatura es de un varón perfecto, como Cristo es perfecto. Y me llama mucho la atención porque esto a veces, en lugar de ser glorioso para nosotros, se convierte en un estrés también. Y entonces vivimos angustiados porque no puedo ser tan santo como dicen que debo de ser santo. A veces no puedo ser tan perfecto, me veo en todas mis debilidades, me veo en todas mis fallas, y no me veo como una iglesia gloriosa, sino me veo como una persona andrajosa, llena de no obras de justicia, sino al contrario, de injusticia. Y viene sobre nosotros esta angustia también acerca de la incapacidad que tenemos acerca de todo eso. Pienso que de alguna manera es correcta esa visión, pero no podemos quedarnos atorados en abrazar eso, porque entonces nos volvemos apáticos a la obra del Señor y de nuevo no participamos de la visión celestial de Dios, que no es que nosotros seamos de esa manera, sino que ayer Belinda decía, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cómo me impresionó eso que hablaba Belinda ayer? Y me parece importantísimo que nosotros nos veamos a la luz de la visión de Dios, para que nuestra vida no esté llena de un estrés innecesario. Y entonces compartimos todas las circunstancias que nos rodean de una manera diferente cuando nuestra visión está bien colocada. Sí somos incapaces, pero Cristo nos ha hecho capaces, hermanos. No nos vestimos de nuestras propias ropas, sino que nos vestimos de este Cristo que es santo. No, la Escritura nos dice hablando del Espíritu Santo, dice, y vendrá este Espíritu que los ayudará en su debilidad. Bendito sea para siempre. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda en nuestra debilidad. En ese asunto del cual estás luchando tanto, la realidad es que el Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte en todas esas cosas, para ser transformado en la obra que el Señor tiene que hacer. Entonces podemos preguntarnos en este primer punto, ¿alguna vez te has sentido así, lleno de estrés? No solo de las cosas de lo cotidiano, sino incluso en cuanto a las cosas espirituales. ¿Te has sentido torturado por tus pensamientos en este sentido? ¿Te has puesto, y es que no puedo, y es que no avanzo, y es que no puedo ser transformado, ¿no? Esto me llama mucho la atención, porque incluso cuando vemos la palabra de Dios expuesta, siempre la vemos en referencia a estos pensamientos, porque nuestro corazón y nuestros pensamientos están orientados hacia eso. Y entonces, si alguien toca algún punto de alguna cosa que tienes en ese sentido, luego te sientes aludido. Y luego dicen, ¿por qué estuvieron hablando de mí? Y realmente nadie está hablando de ti, sino que porque nuestro corazón está orientado hacia esas cosas, a veces no lo tomamos por el lado correcto. No decimos, Señor, ayúdame a cambiar esa actitud. Señor, te doy gracias porque tú me has colocado en eso, sino que lo vemos como una acusación directa, personal, hacia mi situación que está dentro de mi corazón. Y por el contrario de ser una bendición, la palabra de Dios se vuelve algo que nos tortura continuamente, algo que no nos permite colaborar con el Señor en su obra. Otra pregunta podría ser, ¿vives constantemente o en algunas ocasiones
¿Eres acusado por tu imperfección? ¿Qué hay de nosotros en medio de esto? Esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque a veces estamos atorados en nuestra vida espiritual por esta incapacidad de ver con claridad la obra del Señor. Y necesitamos alinearnos a lo que Él piensa, a lo que Él ve, y no a lo que nosotros mismos hemos creado en un proceso de pensamiento. Bueno, nuestra mente, nuestros pensamientos responden o son motivados por aquello que es importante para nuestras vidas. Escucha esto que estoy diciendo. Nuestra mente, nuestros pensamientos responden o son motivados por aquello que es importante en nuestras vidas. Dice la Escritura que lo que abunda en nuestro corazón, esto es lo que daremos a luz. Pero también es aquello que estaremos pensando y aquello que incluso nos dirige. Lo que haya en nuestros pensamientos va a determinar un montón de cosas. Y vamos a hablar un poco de esto, acerca del corazón, de los pensamientos y de todo el proceso, incluso lo que Dios hizo con el corazón para que pudiéramos ser alineados a su voluntad. Pero quiero que no pierdas de vista esto. Tus pensamientos te hacen ser lo que eres y te dirigen, y tus acciones son dirigidas por estos pensamientos. Tú eres lo que piensas de ti. Todo lo que aceptamos en este proceso de nuestras mentes es en lo que nos convertimos, y nuestras acciones están dirigidas en ese sentido continuamente. No hay otra manera en que nuestra vida sea dirigida más que en lo que pensamos de nosotros mismos. Así que si tú eres una persona que su corazón está lleno de insatisfacción, de estrés, de incapacidad, entonces eso es lo que eres, y eso es lo que decidirás en todas las cosas, continuamente. No encontraremos el lugar, incluso cuando la palabra de Dios es pura y es santa y es perfecta, y dice, puede convertir nuestra alma, no tiene ese efecto sobre nosotros. Es decir, contrarrestamos el efecto de la palabra debido a que nuestros pensamientos no están alineados en el lugar correcto. Está bien grueso eso. Algunas veces podemos tomar la Escritura fuera de contexto para alimentar nuestra incapacidad o nuestra desgracia en todas esas cosas, ¿no? Ayer hablaba Quino acerca de estos rebeldes, ¿no?, que terminaron mal con su vida. Y me llama mucho la atención porque la visión de ellos fue muy distinta a la del rey David. Y David tenía una visión acerca de las cosas y tenía un pensamiento acerca de quién era Dios, pero los otros no. Uno podría encontrarse en el lugar correcto a la hora correcta, ¿no? También estuvo hablando acerca de José y de la posición que tenía que tomar en ese momento y no moverse de ese lugar hasta que Dios lo hiciera. Muchas veces nuestros pensamientos nos sacan del lugar en el que tenemos que estar. Te voy a decir algo que pasa cuando pecamos, ¿no? Te peleaste en la mañana con tu esposa, ¿no? Y te peleaste porque el tenis derecho estaba en el lugar del izquierdo. Era muy trágico esa situación. Y te peleaste por eso. Ya, es que siempre es lo mismo. ¿Por qué si el izquierdo va con el izquierdo y la derecha con el derecho? Y ya te sacaste de onda. Y te sacaste tanto de onda que ya no viniste a la iglesia. Hubo tal desacuerdo, tal rollo ahí que te hace decidir de manera incorrecta. Es un ejemplo muy burdo, muy tonto si quieren, pero nuestras acciones nos separan de la realidad de Dios y no nos damos cuenta que en este lugar está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y entonces venimos delante de Dios para ser tratados por Él, a ofrecerle la alabanza de la cual es digno, a cumplir con nuestro trabajo de sacerdotes, pero también venimos a que Él nos exponga la realidad de quienes somos. Y yo espero que nuestro corazón esté dispuesto para recibir todo esto, porque de otra manera no sirve para nada. Son palabras que se las lleva el viento, pero todo lo que somos y lo que hacemos está dirigido por nuestro pensamiento y nuestro corazón. Bueno, vamos a ver aquí unos textos. Dice aquí, el siguiente punto es: el corazón dirige nuestras vidas. Somos lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a leer, por favor,
Proverbios 23:7 primero. Este es un texto que hemos visto varias veces, solamente la primera parte. Dice, porque, dice, el cual es su pensamiento en su corazón. ¿Qué dice ahí? Tal es él. Proverbios nos dice que lo que pensamos es lo que somos. Vamos a ir viendo más versículos que nos hablan de esta realidad. Acompáñenme a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y aquí vamos a ver otro texto que nos habla de esto. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dice ahí, y que todo designo, ¿de qué? Dice, de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué era? Era de continuo solamente el mal. Dice, y ellos pensaban y ellos actuaban de esta manera, continuamente dirigidos hacia el mal. Fíjense cómo en el libro de los Romanos podemos ver la continuación de esto. Y dice que ellos no consideraron, es decir, sus pensamientos no prosperaron en el Señor, y entonces el Señor los entregó a una mente reprobada. Dice, los desechó en ese sentido. Es decir, y luego dice, y comenzaron a hacer una serie de cosas reprobables delante de Dios. Lo que hay en nuestra mente determina nuestras acciones en el futuro, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y esto es muy importante. Bueno, vamos a continuar. Mateo 5:28, por favor. Dice aquí, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Dice, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Fíjate qué tremendo. El Señor nos ubica en esta esfera de los pensamientos de nuevo. Hay un pecado que podemos llevar a cabo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque este pensamiento determinado en nuestro ser nos hace actuar de esa manera. En verdad que el pecado comienza en nuestro corazón. Cuando lo abrazamos y cuando lo hacemos nuestro, en nuestro corazón, ¿no? Vamos a definir lo que es este corazón. Entonces pecamos contra Dios. Por supuesto, porque el que peca comienza en su pensamiento, apartándose de Dios, haciendo lo que es incorrecto. Y toda su actuación, todo el resultado de su vida estará basado en esos pensamientos. Me parece sumamente importante que nuestro corazón esté alineado y esté en el lugar correcto, que esté en la posición adecuada, que tengamos la visión celestial del corazón, de dónde debemos ubicarlo y cómo debemos de edificarlo para que seamos evitados de todo esto. Porque podemos pecar en nuestro corazón. El corazón piensa y por lo tanto actúa. Los religiosos estaban llenos de conceptos en su corazón. Un corazón duro, les decía el Señor. Ustedes tienen un corazón duro, ustedes tienen un corazón apartado para Dios. De hecho, el Señor habla incluso a todo el pueblo de Israel, ¿no? Y vamos a leer ese texto más adelante en Hebreos. Y su actuación de los religiosos siempre fue algo reprobable delante de Dios. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del alma, que es parte del corazón, porque el corazón tiene fundamentalmente dos elementos, y uno de ellos tiene más elementos. Vamos a hablar. El corazón se puede definir como el alma y la conciencia. No voy a tomar mucho tiempo para definirlo. De hecho, ahorita les voy a recomendar un libro muy bueno que habla de este tema. Y el alma y la conciencia es lo que forma esto que la Biblia denomina como el corazón. Y el alma está definida por medio de nuestra mente, por medio de nuestros sentimientos y por medio de nuestra voluntad, ¿no? Creo que esto lo hemos escuchado muchas veces y creo que lo hemos aprendido, pero de todas formas vale la pena retomarlo. Nuestra alma entonces se compone de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, pero también tiene la conciencia. Esta conciencia es una sección que está ligada con el espíritu, y en el espíritu hay otros tres elementos que la conforman, pero la conciencia es una parte que se combina entre las dos, entre nuestra alma y nuestro espíritu. Es como un vínculo que existe en esta parte interna de nuestro ser, que es nuestro espíritu,
pero la parte externa o intermedia, que es el alma. Entonces, nuestro espíritu, por medio de la conciencia, influencia nuestra mente, influencia nuestros sentimientos e influencia nuestra voluntad. El Espíritu de Dios, que ahora mora en nuestro espíritu, se comunica y transmite sus mensajes por medio de estas cosas. Entonces, ahora que vivimos en el Señor, nuestra mente, dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Podemos tener la mente de Cristo, claro que sí, porque el Espíritu de Dios, que ha sido vivificado por la vida y la obra del Señor, ahora influencia nuestra alma. Pero nuestra alma aún sigue teniendo una naturaleza pecaminosa y caída, y tiene que ser tratada continuamente. Entonces, el corazón es un asunto que tiene que ver con nuestra alma, pero también tiene que ver con el espíritu. Hasta ahí lo voy a dejar. Para más información, ahorita les voy a dar un libro. Que hay un libro muy bueno que habla de todas estas. Hay dos en realidad. Nada más que uno está muy complicado y el otro está un poco más fácil. Y bueno, vamos a leer algunos textos para hablar un poco más de esto. Mateo capítulo 9, versículo 4. Mateo 9, 4. Dice ahí: y conociendo Jesús, ¿qué? Dice ahí, los pensamientos de ellos. Ok, ahí estaban estos religiosos hablando atrás de él, ¿no? Dice que él conoció, ¿qué? Sus pensamientos. El Señor conoció sus pensamientos. Y entonces, ¿qué les dijo? Dice, ¿por qué piensan mal? ¿En dónde? En sus corazones. Qué interesante. El Señor ubica los pensamientos, la mente, en un lugar que se llama el corazón. Y Él dice, conociendo lo que ellos pensaban, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué hay este tipo de pensamientos en ustedes? Entonces, el Señor nos descubre que nuestro corazón piensa. ¿Están de acuerdo conmigo? Nuestro corazón tiene pensamientos. Nuestra mente, que es esa parte de nuestra alma, está compuesta dentro de este concepto del corazón. Entonces, cuando la Biblia habla acerca del corazón, tenemos que identificarlo con la mente, ¿no? Con el alma y nuestros pensamientos. ¿Ok? Bueno, el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 11, versículo 23. Dice, cuando llegó y vio la gracia, creo que es Bernabé, dice, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los cristianos. ¿A qué los exhortó? A que con propósito de corazón, ¿qué? Permanecieran fieles al Señor. Escucha bien, espero que el Señor pueda ir armando en nuestro corazón esta estructura. Ahora, primero hablamos acerca de nuestra mente, pero ahora está hablando de un propósito de corazón. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es? Es la voluntad, es la parte de nuestra alma que decide todas estas cosas. Muy interesante. Aunque la conciencia es un enlace con el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, nuestra voluntad sigue siendo nuestra. El Señor jamás va a violar nuestra voluntad, ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, a menos de que se los entreguemos a Él. Y nuestra voluntad es una parte sumamente trascendente y también está definida en el corazón. Un corazón es aquel que tiene un propósito de corazón para permanecer fieles al Señor. Una voluntad en el corazón para hacer todas estas cosas. Yo espero que mientras esté hablando esto, algunos versículos estén tomando sentido acerca de lo que la Escritura dice. Claro que sí. Ahorita mismo pienso, ¿no?, en algunos. Bueno, Juan, vamos a leer otro texto. Juan 16, 22. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 22. Dice, también ustedes ahora tienen tristeza. Está hablando el Señor. Y dice, pero los volveré a ver. ¿Y qué va a pasar? Y se gozará, ¿qué? Su corazón. Dice, su corazón tendrá alegría. Habrá gozo. Dice, y nadie les quitará este gozo. ¿En dónde está esta alegría? En el corazón. Dice, tendrán
gozo en su corazón, tendrán alegría en su corazón. Nuestro corazón, entonces, también están involucrados los sentimientos, ¿sí lo ven? Esa parte de nuestra alma que siente, nuestro corazón está ahí. Qué interesante. Ahora podemos ir descubriendo más versículos o empiezan a tener un poquito más sentido, ¿no? Cuando el Señor les habló, en realidad este estudio iba a hablar de otra cosa y terminé escribiendo otra, ¿no? Quería hablarles acerca del primer mandamiento y cómo el Señor dijo que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Y me pareció impresionante porque dije, tenemos que amar al Señor con estos elementos, porque en nuestro corazón está esto. Y hay una cosa ahí bien interesante acerca de que para poder amar al Señor, primero tenemos que recibir su amor. Amén. Primera de Juan, no lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Él es la demostración de este amor, y entonces podemos, en respuesta de este amor, amarlo a Él, pero lo podemos amar con todo nuestro corazón. Qué glorioso es eso. No solamente es un sentimiento, ¿o sí? Amar a Dios con todo nuestro corazón es un sentimiento. Pues es una parte de lo que amamos. O nunca te has sentido enamorado del Señor. Qué interesante es esto. Porque a veces, a lo mejor nunca te has sentido enamorado del Señor, solamente en tu mente lo consideras como alguien importante, pero a lo mejor nunca has sentido al Señor. Y qué importante es que nuestro corazón completo esté enamorado del Señor, le corresponda a Él, porque nuestra voluntad entonces será dirigida hacia todo eso. Entonces, cuando el Señor les dijo, este es el primero y gran mandamiento, Él les dijo, el Señor tiene que tener su corazón. El Señor tiene que ser todo para ustedes. Incluso no importa si no hiciéramos nada en la vida. No importa que no tuviéramos el ministerio tan grande, ni presentáramos tantos argumentos que tenemos en el cristianismo. Si nosotros amáramos al Señor de la forma en la que Él definió que tenemos que hacerlo, entonces seríamos aceptos delante de Él. Yo no sé si alguna vez has pensado, pero el Señor, bueno, no voy a hablar de eso. Nuestro corazón tiene que ser para el Señor por completo. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad le tienen que pertenecer a Él. Alguien decía en alguna ocasión, por esa razón no debemos amar a nadie en esta tierra con todo nuestro corazón. Tenemos que amar a los demás, dice en la Escritura, como a nosotros mismos. Y la otra ocasión hablábamos, en algún momento hablamos, de que debemos amarnos unos a otros, así como Cristo nos ama. Pero nuestro corazón le pertenece al Señor, y solo al Señor. Nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra mente le corresponde a Él. Y vamos a ir viendo un poquito más, acercarnos un poquito más a esto. Bueno, acompáñenme por favor ahora al libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Dice, y acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo dice ahí? Purificados los corazones, dice, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor desea la purificación de nuestro corazón. Se me hace que me equivoqué, no debía haber ido en ese lugar, pero bueno, ya lo leímos, al ratito lo leemos de nuevo. Entonces, ¿está claro qué conforma nuestro corazón? ¿Qué lo conforma? Nuestra alma con su mente, ¿qué más? Sentimientos, voluntad, ¿y qué más? Y la conciencia, que es un enlace que tenemos con el Espíritu. Me encanta mucho esta definición, porque entonces el asunto de nuestro vivir tiene que ver con esto. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Y cómo es que este Espíritu se comunica hacia el exterior? Y cómo este Espíritu también nos comunica a nosotros. Es muy interesante. El Señor se comunica por su Espíritu, por medio de nuestro espíritu. No hay manera que podamos tocar a Dios sino por medio del Espíritu. No hay otra forma. No tocamos al Señor por medio de nuestra alma, sino por medio del Espíritu. Tenemos comunión en el Espíritu con el Señor. El Señor es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que hacerlo. ¿Se acuerdan de ese texto?
El Señor es espíritu, por un lado, y luego los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero entonces, ¿cómo el Señor nos comunica esas cosas? A través de la conciencia y a través de nuestra alma. Por supuesto que sí. Su espíritu toma lo profundo de Dios, lo íntimo de Dios, y nos los hace conocer a nuestro espíritu. De hecho, su espíritu no está allá, está en nosotros. Y ese espíritu nos comunica a través de nuestra alma todas las cosas que tenemos que saber. Y entonces, de pronto, la conciencia nos descubre algo en lo que no estábamos bien. Y decimos, ah, caray, ¿cómo pensaba yo eso? Ay, ¿cómo es que yo decidí de esta manera? Ay, este sentimiento no lo debía haber albergado dentro de mí, porque el espíritu me está comunicando una cosa completamente diferente. ¿Sí vamos bien? Entonces nuestro corazón es sumamente importante porque es el medio con el que el Señor se comunica con nosotros. Espero que estén viendo este cuadro, porque yo sí lo estoy viendo. El Señor se comunica por medio de este corazón. Pero ¿qué pasa si tenemos un corazón equivocado para eso? ¿Qué pasa si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios? ¿Qué pasa si nuestros sentimientos, si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos que son fluctuantes y obedecemos a esos sentimientos y no los colocamos en la posición correcta? Entonces la palabra que el Espíritu de Dios quiere brotar y saltar para la vida eterna puede quedar sin fruto. Por eso la Escritura dice que el Espíritu está dispuesto. El Espíritu continuamente nos está hablando, el Espíritu constantemente nos está diciendo, esto es lo que quiero, esta es mi voluntad, este es mi propósito. Tu vida no es un accidente, tu vida no es algo que va a desperdiciarse, tú tienes un sentido de la vida. Continuamente el Espíritu está inyectando la vida de Dios, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero a veces nuestro corazón está lleno de otras cosas. Y por más que el Espíritu está dispuesto, la carne que ha alimentado esa parte de nuestro corazón hace infructuosa la obra del Señor. Y entonces vemos esta parábola del sembrador, en donde el Señor sembró una semilla y le esparció la semilla, otra vez el Espíritu tratando de sembrar en nosotros la realidad de su deseo. Pero los tipos de corazón están determinados en esa parábola, y hay un corazón duro, que la semilla cayó en ese lugar. ¿Y sabes dónde cayó en ese corazón? Solamente cayó en su mente. Pero el resto de las cosas no produjo ninguna posibilidad de que echara las raíces necesarias. Y entonces se vio infructuosa. Dice que fue tomada por el enemigo y fue quitada de ese lugar. Pero qué gloria y qué bendición de aquel que su corazón estaba abierto para eso, que era una tierra fértil, que estaba lleno de humedad, que estaba lleno de los nutrientes necesarios, con la luz, con la temperatura correcta. Y entonces la palabra de Dios fue sembrada en ese lugar. ¿Qué le pasó a esa semilla en ese corazón? Se arraigó tan profundo que creció una planta que produjo un fruto abundante. Pero depende del corazón. Es un asunto importantísimo que tratemos la manera que funciona nuestro corazón, y sobre todo esté preparado para recibir estas cosas, porque no hay otra forma en la que Dios pueda ser efectivo en lo que dice. He visto al cabo de los años personas que están frustradas en la vida cristiana. Hay muchas personas que amo mucho que me han dicho, estoy frustrado en la vida cristiana. Quisiera irme a otro lugar, quisiera no estar en esto. Y le digo, pero ¿por qué? Si la vida del Señor es rica, si la vida del Señor es abundante. Y pueden haber muchos argumentos ahí, pueden haber muchas cosas. Y lo único que me deja ver es que el corazón no está en la posición correcta. Ay, ¿cómo quisiera casarme? ¿No? Podría ser un lamento. Ay, ¿cómo quisiera casarme? Y mira, varias casadas y ahorita me hicieron. ¿Cómo quisiera? Y es que esa angustia del corazón. ¿Por qué? Porque tuvieron un sueño cuando eran niñas de Frozen y sus amigos, ¿no? Y se ven en la carroza y todas esas payasadas, ¿no? Que no producen ningún efecto, ninguna cosa en la vida, y donde no alcanzamos a tener nuestra completa satisfacción en el Señor. No vemos a Dios en medio de esas cosas.
y nos involucramos en tantas cosas tan terribles, ¿no? Bueno, no voy a hablar más de eso. El siguiente punto es: el corazón es una puerta. Les voy a leer un texto que Witness Lee dijo en un libro que se llama La economía de Dios. Ese es el libro que les recomiendo, muy buen libro. Les voy a leer un párrafo. Ya hemos visto la definición y la función del corazón, del espíritu y del alma. Nuestra relación con el Señor siempre es iniciada y mantenida por medio del corazón. Qué tremendo. Por supuesto, tener contacto con el Señor es un asunto del espíritu. Sin embargo, esto debe ser iniciado y mantenido por el corazón, pues nuestro corazón es la puerta de todo nuestro ser. Nuestro corazón es la puerta en todos los sentidos, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Quiero que pienses muy bien esto que estoy diciendo. Nuestro corazón, que es nuestra alma y nuestra conciencia, no solo es aquello con lo que nos comunicamos con el Señor, sino también es aquello con lo que exteriorizamos la obra del Señor que está haciendo en nuestro espíritu y que ha hecho en nuestra alma y en nuestro corazón. Por lo tanto, podemos determinar el fruto de Dios en la vida de los hombres porque exteriorizamos la obra de salvación que Él ha hecho en nuestras almas. Entonces podemos ver cristianos que piensan en las cosas del Espíritu, Romanos 6, 7 y 8. Porque vemos que pensar y ocuparnos del Espíritu, ¿qué nos va a traer? Vida y paz, pero ocuparnos de la carne nos va a traer muerte. Y entonces vemos este principio: cristianos que se ocupan de las cosas del Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Saben qué es? Tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Tiene que ver con esta puerta con la que abrimos al Señor, abrimos nuestro corazón al Señor. Escuchen eso, abrimos nuestro corazón al Señor para decir: sí, Señor, dime qué es lo que quieres que haga. Quiero conocer tu voluntad, quiero saber cuál es el siguiente paso, quiero saber si es correcta esta decisión o no. Tenemos que llegar a ser tan entrenados en abrir nuestro corazón al Señor, que cada instante de nuestra vida deberíamos de preguntarle si debemos hacerlo o no. Tiene que ser una práctica en nosotros. Tiene que ser el hecho de que veamos a un hermano y le digamos: Señor, ¿qué es lo que tengo que decir? Para que mi alma no se exprese acerca de esas cosas incorrectas. ¿Nunca te ha pasado que te encuentras con un hermano que no tenías por qué encontrarte y te encontraste con él, ¿no? Y además ibas en el metro, así iban así apretados los dos, ¿no? Y por alguna extraña razón empezaste a hablar lo que no debías hablar. Contaste un chisme, dijiste una cosa, le contaste de la serie de terror que viste en la noche, algo, y cuando terminas de ver a ese hermano, te arrepientes de haberlo visto y te arrepientes de haber hecho lo que hiciste. Y dices: no debía haber hablado eso, no debía haber dicho. Y después ya le mandas un mensaje de WhatsApp: hermano, todo lo que te dije, bórralo de tu mente. ¿No? Ya no se puede, ya no se puede. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nuestra alma comprueba estas cosas. ¿Por qué? Porque de la abundancia de nuestro corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero ¿qué pasaría? Y yo sé que es una práctica que hemos tenido. ¿Qué pasa cuando te encuentras con un hermano y le empiezas a hablar de Dios? Y empiezas a hablar la Escritura, y empiezas a hablar de esas riquezas que descubriste en la mañana o un día antes, o que en la semana has estado meditando, y le compartes y le hablas de la vida de Dios, y de pronto él también empieza a enriquecer eso, y empieza a haber una comunión espiritual tremenda, y entonces terminas y casi le dices: oh, ¿cómo a qué hora pasas por aquí en el metro? ¿No? Para que nos volvamos a ver, ¿no? Y te queda una sensación en tu corazón de victoria, de gloria, de libertad, de amor, de todo del fruto del Espíritu dentro de ti. Claro que sí. Esa es la demostración, es decir, la expresión de la vida espiritual en nosotros que ha permeado nuestro corazón, es decir, nuestra alma, por medio del Espíritu de Dios. Y entonces estamos listos para la que siga. Abrimos nuestro corazón al Señor para recibir. Fíjense, hay tanto que tenemos que luchar en esto.
A veces estamos tan llenos de prejuicios y cerramos la puerta del corazón hacia el Señor. ¿Y quién va a predicar? Ay. ¿Tengo razón o no? Todos somos culpables. Sí, porque unos están así como que, no, sí, todos somos culpables. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué pasa cuando decimos, ¿Qué hacemos a nuestro corazón? Lo cerramos la puerta. Y el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. Déjame entrar. Y no, Señor, porque ¿cómo se te ocurre poner a predicar? ¿Cómo? Yo quiero a los chidos, ¿no? Y entonces sí, los chidos sí abro mi corazón. Pero curiosamente, si tenemos esa actitud, nunca vamos a estar abiertos al Señor, incluso si los chidos comparten. ¿Sí está claro lo que digo? Porque no depende de con quién sí y con quién no, sino depende de una cultura y de una disciplina en nuestro ser, de abrirnos al Señor, de ir a la presencia de Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez, ¿no? Yo espero que haya sido hace 10 minutos, que abriste tu corazón al Señor por completo y que le dije, Señor, tú eres Dios sobre todo, y dime lo que tengas que decirme, aunque tengas que reprenderme, aunque puedas sentir hasta vergüenza de eso, Señor, tú dime lo que tienes que decirme acerca de mí. ¿Cuándo fue la última vez que te abriste al Señor? Que tu corazón estuvo abierta para que el Señor pudiera tratar con eso. Y entonces, yo no sé si has experimentado, yo sé que sí. Cuando leemos la Escritura y tenemos un corazón abierto, no importa quién esté predicando, no importa las circunstancias que nos rodean, la vida de Dios estará fluyendo en ese lugar porque nuestro corazón está abierto para con Él. Es decir, nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad cooperan con el Señor en medio de eso. ¿Alguna vez has entrenado alguna cosa? ¿Que has ido al gimnasio, te has metido en un equipo de fútbol? La novedad es maravillosa, ¿sí o no? Y ahí vas, y la novedad es de que te inscribiste al equipo de Fut 7, que se llama Los Piolines, ¿no? Y te fuiste a comprar tu ropa deportiva y tus tenis. Te gastaste un dineral en eso, porque ahora sí ya vas a hacer ejercicio. Y comienzas y vas la primera vez y no, qué maravilloso, y sí. Y resulta que pasa el tiempo y la novedad termina en medio de eso. Ya termina esa luna de miel. Y a veces pensamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que sufrir estas cosas? ¿Por qué tengo que estar involucrado? Y empezamos a cerrar nuestro corazón a esas cosas. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? ¿Qué deberíamos de hacer para poder permanecer en medio de eso? ¿Saben qué? Deberíamos de disciplinarnos, aprender a disciplinarnos en todas estas cosas, a que nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad estén alineados con un objetivo y no con lo que sentimos en ese momento, de tal manera que por medio de la disciplina logremos mantener un corazón dispuesto para hacer esas cosas. En el Señor sucede exactamente lo mismo, y por eso yo veo que Pablo continuamente está escribiendo a las iglesias: no dejen que otra cosa llene su corazón más que la vida de Dios. Fíjense qué importante. Por esta razón no dejen de reunirse. Por esta razón lleguen temprano a la alabanza y a la adoración junto con todos los santos. Por esta razón estimen esas cosas, dice, porque el Señor está entrenando sus corazones. El Señor está entrenando nuestros corazones para que los abramos a Él, para que estén abiertos a Él, y para que cuando la preciosa palabra de Dios es anunciada, venga a nosotros y tenga sentido, y entonces seamos transformados. Pero cuando hacemos lo que nos agrada a nosotros mismos, cerramos nuestro corazón a Dios y decimos, no quiero que me discipline, Señor, no quiero continuar con eso, quiero abrazar mis sentimientos,
Quiero abrazar mi sentimiento de que el sábado es el único día que tengo para descansar. Quiero abrazar mi sentimiento de mi derecho que tengo acerca de no ir a la reunión, de no participar en alguna cosa, de la convocatoria que, que Dios está haciendo en medio de los santos. Cerramos nuestro corazón y el Señor está diciendo: hey, ábreme tu corazón porque quiero descubrirte cosas que nunca has visto. Quiero darte una satisfacción que nunca has tenido. Y no lo hacemos porque nuestro corazón está cerrado. Proverbios 4:23, por favor. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué? ¿Guarda qué? Oh, sí, amén, yo digo amén. Guarda tu corazón. ¿Por qué tenemos que guardar nuestro corazón? Porque de él mana la vida. Oh, mis hermanos, este es un secreto. El Señor nos está descubriendo un secreto glorioso. Nuestro corazón tiene que ser guardado en el momento, en la posición correcta. Nuestro corazón tiene que ser lleno de las cosas correctas. Tiene que estar entrenado. Ay, mi hermano, tenemos que ser maduros en esto. Voy a hablar de dos cosas. La madurez en nuestro corazón es trascendente. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos pueden ser los que guían nuestro ser. Un sentimiento de enojo puede ser tu Señor, puede ser el que dirija tus pasos. Un sentimiento de inconformidad con otra persona puede llevarte a cerrar tu corazón a las cosas de Dios, porque ese sentimiento gobierna sobre ti. Es tu Señor, es tu amo. Él dirige todas las cosas que tienes. Y quiero que veamos esto. Tus relaciones son gobernadas por ese sentimiento de enojo. Las decisiones que tomas en la vida, tu trabajo, tu posición en la iglesia, todo lo que te rodea está gobernado por ese sentido. Y entonces el Señor no puede operar en nosotros porque por otro lado el Espíritu de Dios está diciendo: pasa por alto el agravio. Mira a Cristo, que no exigió su derecho, sino mira toda la contradicción de pecadores que Él sufrió. Y mientras la Escritura, con el peso de la gloria de Dios en todos los siglos, está empujándonos para ser transformados, nuestro sentimiento de orgullo o de estar enojados puede más que toda esa gloria. Y entonces no somos transformados. Oh, qué tremendo está eso. Y déjame decirte que tenemos que ser tan prudentes en esto, porque a nuestros hijos los estamos inyectando esta misma realidad y los estamos dejando ser hijos berrinchudos. Los estamos dejando hacer hijos que hagan su santa voluntad. Estamos dejando que nuestros hijos, y tenemos que ser bien, despertar a esa verdad. Estamos haciendo hijos que les proponemos sueños guajiros que no se van a cumplir nunca. Y entonces eso es lo que gobierna sus vidas, pero no el Señor. Y su corazón es cerrado por causa de que hay algo ahí que no puede permitir el obrar del Señor. No importa qué tan fuerte sea la luz de la Escritura, no importa qué tan glorioso sea el anuncio de Dios en la Biblia. La realidad es que si nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios, entonces no va a haber ningún cambio. Y entonces quiero que lo pensemos acerca de esto. Tenemos que guardar nuestro corazón porque en él mana la vida. Acompáñame a otro texto, por favor, a Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. ¿Van bien? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere un cafecito? ¿Sí? Capuchino, uno allá, 2 frappuccinos, allá arriba, 1. Ok. Lucas 6, 43 al 45 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, ¿qué dice ahí? Del buen tesoro, ¿sí lo tienen ahí? Lucas 6, 43,
45, 45. El hombre bueno, ¿qué dice ahí? Del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca lo bueno, dice. Y el hombre malo, ¿qué? Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Cuántos dicen amén a este texto? Entonces, quiere decir que en nuestro corazón es un cofre. Y ese corazón tiene tesoros buenos y tiene tesoros malos. Y entonces, la abundancia de nuestro corazón, ¿qué significa eso? La abundancia de lo que hay en nosotros. Ahora quiero que veas, que entendamos esto. Esta palabra tesoro es sumamente trascendente, porque esta palabra no es solamente que te sacaste el melate, te sacaste el melate, o te sacaste el avión presidencial que ya rifaron, no tiene que ver con eso. Este tesoro de tu corazón son aquellos elementos que te vas adueñando a través de la vida y que tienen gran importancia para ti. Escucha lo que estoy diciendo. Y en nuestro corazón ponemos aquella cosa que es valiosa delante de nosotros. Mis estudios, y los guardo en el cofre de mi corazón. Mis posesiones, y las guardo en el cofre de mi posesión. Mi temperamento, y los guardo en el cofre de mi corazón. Mis sentimientos, los guardo ahí. Mis hijos y mi familia y mis cosas. Y entonces este cofre, que es nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Es nuestra alma, pero también es la conciencia. Es decir, que en ese cofre albergamos pensamientos, albergamos sentimientos y albergamos la voluntad junto con la conciencia. Y en eso llenamos nuestras vidas de esas cosas. Entonces a veces nos sentimos orgullosos de ser tal cosa. ¿Y qué es lo que hacemos? Fíjense, a mí me llama mucho la atención cuando se presentan. Te presento a mucho gusto. Soy el doctor Jiménez. O sea, porque no es un simple señor, es el doctor Jiménez. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué sacó esa persona? Sacó de su cofre uno de sus tesoros. No soy un simple señor, soy un doctor. ¿Están de acuerdo conmigo? He conocido gente que está muy orgullosa de que su familia, o que la herencia de su familia sea de que yo no me dejo de nadie. Y sacan de su corazón, de su tesoro de su corazón, yo no me dejo de nadie. ¿Sí vamos bien? Y en nuestro corazón tenemos un montón de tesoros, un montón de tesoros. ¿No te has dado cuenta que, y si yo sé que te has dado cuenta, cuando platicamos con una persona sabemos qué tesoro tiene y qué tesoro nos está mostrando, o no? Si está haciendo una dieta, ¿de qué nos habla? Si está haciendo ejercicio, ¿de qué nos habla? Si tiene un negocio nuevo, ¿de qué nos habla? Y de nuestro corazón sacamos esos tesoros. La pregunta es, ¿qué clase de tesoros estamos sacando? Es muy interesante eso, porque entonces dice aquí que el hombre puede sacar el tesoro bueno de su corazón. Y si leyeron el contexto, leímos el contexto anterior, dice, porque todo buen árbol no puede dar malos frutos, y el árbol se conoce por el fruto que da. Entonces cuando nos acerquemos y tengamos comunión entre nosotros y esta persona saque sus tesoros, está muy claro aquella cosa que hay abundancia en su corazón. Por lo tanto nos puede decir si ha estado abierto o ha estado cerrado para con el Señor. Qué tremendo es esto. Y el Señor también nos dice, pero haya otro que saca de su corazón el buen tesoro. ¿Cuál es este buen tesoro? Los frutos buenos. Esta realidad de estar pegados a la vid verdadera, que por medio del trato y de la labor del Padre, como el agricultor que poda las ramas, que quita todo aquello que no es suficiente, que no funciona,
que estorba solamente para que las personas puedan dar el fruto que el Señor está esperando. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué tesoro traes? Ahora están muy calladitos, ¿eh? Qué bueno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón tiene una posición y está determinada por aquello que ama. Sí. Les he platicado, ¿no?, de esas playeras de un equipo chafa de un país color verde, ¿no? Que la gente es capaz de pagar 1,000 pesos por una playera de esas. Vayan al tianguis, te las venden en 50. ¿Por qué gastaría alguien 1,000 pesos en una playera? ¿Por qué? Bueno, todo el mundo gasta su dinero de manera irracional en lo que le gusta, ¿cierto? Hay gente que se compraría un reloj que cuesta 10,000 pesos, ¿no? Hay gente que se compraría unos zapatos igual, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo gastamos en eso? ¿Y por qué criticamos al otro y le decimos, oye, es mucho, ¿no?, para gastarte en una bolsa, ¿no? O no sé, en un celular o lo que quieras? ¿Por qué lo hacemos? ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está ahí. Estamos dispuestos a gastar mucho en aquello donde nuestro corazón está inclinado, porque es nuestro tesoro. Y necesitamos saber que nuestro corazón se va a orientar y va a hacer en aquello que ama. Bueno, vamos a avanzar. Mateo 15, 16 al 20, por favor. Ponga mucha atención a esta lectura. Mateo 15, 16 al 20. Jesús dijo, ¿también ustedes son aún sin entendimiento? Dice, ¿no entienden todo lo que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde? Del corazón sale, dice. Lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Del corazón, dice, y esto contamina al hombre. Dice, porque del corazón, ¿qué salen? ¿Qué salen del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Nuestro corazón determina todas estas cosas. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nuestros afectos se determinan por aquellas cosas pecaminosas, entonces llenaremos el cofre de nuestro corazón con perversidad, con pecado, con puras cosas reprobadas. ¿Y entonces qué va a pasar? Cuando hablemos y cuando decidamos y cuando actuemos, esto que tenemos en nuestro cofre saldrá a la luz. Entonces, cuando en un matrimonio uno es infiel, la infidelidad comenzó ahí. ¿Qué piensas? No, la infidelidad comenzó con mucho tiempo atrás de abrir el corazón y de tener un afecto en el corazón de cosas que no eran las correctas. Llenó su cofre de su corazón de cosas que no convenían. Y tarde o temprano dieron a luz un pecado que es el adulterio. Pornografía, por ejemplo. La pornografía es uno de los males más terribles que estamos viviendo o que hay en nuestra cultura. No se habla mucho, el mundo no habla mucho de esto porque para sus propósitos pero es una cosa terrible la pornografía en nuestro país, muy terrible, en el país y en el mundo. ¿Y qué es lo que busca la pornografía? ¿Saben qué es lo que busca? Llenar nuestro corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? La pornografía solamente busca que el corazón de aquel que consume pornografía esté lleno de eso, esté lleno de eso, esté lleno de eso. Y entonces, ¿cómo va a pensar de manera correcta en su sexualidad, por ejemplo? No sé incluso si alguna vez has pensado en tu sexualidad. Los casados. ¿Cómo debería de ser guiada nuestra vida sexual por medio del cofre bueno o de las cosas buenas que hay en el cofre de nuestro corazón? ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Pues sí, estoy hablando de eso.
porque todo lo que somos está influenciado por aquello que permitimos entrar a nuestro corazón y que está en nuestra mente, que está en nuestros sentimientos, que está en nuestra voluntad y que va a determinar lo que sucede en el futuro. Está tremendo eso. Por eso Proverbios es tan importante en esta declaración. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Todo aquello que entra, después sale por medio de la manifestación de lo que somos. Y un hermano decía, reflejamos aquello que permitimos entrar en medio de nosotros. Bueno, porque también podemos hacerlo en el lado positivo. Ok, vamos a continuar. El corazón, el siguiente punto es: el corazón es transformado por Cristo. Vamos a leer Ezequiel 36, 24 al 27. Ezequiel 36, 24 al 27. Fíjate bien. Y yo los tomaré de las naciones, dice, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia. ¿Y qué más dice ahí? Y serán limpiados de toda su inmundicia, y de todos sus ídolos los limpiaré. Versículo 26. Les daré ¿qué? Qué glorioso es el Señor. Dice, les daré un corazón nuevo. Dice, y pondré mi espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los ponga por obra. Esto es lo que hizo el Señor. Cuando no estábamos en Cristo, nuestro corazón estaba lleno de muerte, y por esa razón existe ese estrés, esa angustia, esa insatisfacción en la vida del hombre. Pero gracias a Dios por Cristo, porque la promesa de Dios es que Él cambiaría nuestro corazón. Él nos daría un corazón nuevo. Él nos limpiaría de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros ídolos, para darnos un corazón de carne. ¿A qué se refiere con eso? Un corazón vivo, un corazón que se puede abrir al Señor, la posibilidad de poder tener contacto con el Señor en ese lugar. No un corazón duro, incrédulo, que no puede recibir nada, sino un corazón abierto, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso es lo que está buscando el Señor. Es lo que hizo, la transformación de nuestro corazón por medio del obrar del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3, 14 al 17, por favor. Segunda de Corintios 3, 14 al 17. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, pon mucha atención a este texto, cuando leen el antiguo pacto, está hablando de Israel, dice, les queda el mismo velo no descubierto, dice, el cual por Cristo ¿qué? Es quitado. ¿Dónde está este velo? ¿Dónde? En su corazón. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, ¿dónde? Sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está el velo? Sobre el corazón de ellos. Está hablando de esta incapacidad de ver a Dios. Escucha esto, incluso de ver al Señor Jesucristo en la ley de Moisés. Dice, ellos leen a Moisés, pero no ven al Señor Jesucristo, no ven al Mesías, no ven esta obra. ¿Por qué? Porque tienen un velo puesto sobre de él. Versículo 16. Pero cuando ¿qué? Se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? El velo se quitará. Ok, este texto se aplica para todos, incluso para ti y para mí. En nuestro corazón puede haber un velo que impide que nuestro corazón pueda ver todas las riquezas, todo el poder, toda la gloria de Dios. Oh, qué glorioso es esto. El Señor nos ha dejado grandísimas promesas, nos ha dejado una herencia impresionante. Vamos a llegar a Pedro cuando Juan Manuel predique acerca de esto, cuando habla de esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Oh, está tremendo ese texto. Y eso es lo que el Señor nos dejó. Quiero que veas esto. Tenemos la cura de toda nuestra problemática delante de nosotros. Tenemos la entera satisfacción. No necesitamos nada de este mundo podrido y cochino.
Tenemos toda la gloria, la satisfacción, todo el amor que pudiéramos necesitar, lo tenemos en Cristo nuestro Señor. Pero no lo podemos recibir porque tenemos un velo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de su sacrificio y cuando nos volvemos hacia Él, Él quita este velo. Entonces todos los días tenemos que orar así: despiertan, mi bien, despierta, que la luna ya amaneció. No, ¿cómo dice? Que el sol ya amaneció, bueno, lo que sea. Y en ese momento que despertamos, tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, quítame el velo, quítame este velo que está sobre mi corazón, para que pueda ver todas las virtudes, que pueda ver toda la gloria, que decía Pablo, que podamos ver todo el poder, la gloria del llamado de Dios sobre nosotros, lo que nos ha sido concedido, la herencia que tenemos en Él. Señor, quítame este velo para que pueda disfrutar de ti y comenzar el día con una revelación fresca, nueva de todo lo que Él es. Y entonces te aseguro que toda la insatisfacción que hay en medio de nosotros, toda la injusticia, todo el estrés que produce la vida, incluso las dificultades que vivimos, tendrán un sentido eterno en medio de nosotros, porque se estará quitando el velo de nosotros. ¿Dónde está este velo? Sobre nuestro corazón. Y a veces le damos rienda suelta a lo contrario. Despertamos y lo primero que hacemos es: ¿dónde dejé el problema de ayer? Sí, en que estaba angustiado. Sí, pobre de mí. Y seguimos con lo que nos quedamos allá, pero no decimos: Señor, quítame este velo para que mi corazón esté abierto a ti, Señor, y pueda recibir por medio de la conciencia, la comunicación de tu espíritu, y me haga saber toda la gloria que hay. Que no necesito estar casado, no necesito tener hijos, no necesito tener dinero, no necesito desarrollarme de esta u otra manera, no necesito ese ministerio, no necesito que me reconozcan. Te necesito a ti, Señor, te necesito a ti como mi plena satisfacción. Bendito sea para siempre el Señor. Romanos 10, por favor, versículos 8 al 11. Más que dice, cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué más tenemos que hacer? ¿Y creyeres en dónde? Amén. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿En dónde tenemos que creer? Qué tremendo está esto. Tenemos que creer en nuestro corazón. El Señor nos ha dado la fe suficiente para que nuestro corazón crea esto, decida esto, para que estemos involucrados con Él en esto, y entonces seremos salvos. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Claro que sí. Y hay un proceso de interacción entre nuestro corazón, es decir, nuestra alma, y todas aquellas cosas que el Señor quiere hacer. La última vez hablábamos un poco acerca de la imagen de la fe. Tiene que ver con esto exactamente. Creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos. El Señor, Dios nos da la fe necesaria para poder creerlo. Bueno, vamos a continuar. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Escucha bien este texto de nuevo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios. ¿Con qué debemos acercarnos? Con un corazón sincero, dice ahí, en plena certidumbre de fe. Quiero que veas esto, hermano. La fe es un ejercicio entre nuestro espíritu y nuestro corazón. No están separados, están juntos. Voy a seguir leyendo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice: purificados, ¿qué?
los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, se mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. El Señor quiere que sea purificada nuestra conciencia en nuestros corazones, que Él trate en nuestro corazón esta limpieza, esta pureza, lavada por medio del agua purificadora que es la palabra de Dios en nosotros. Pero en este texto de Hebreos también observamos otro detalle: la iglesia, como parte del trabajo de purificación en nosotros, de nuestra conciencia y de nuestro corazón. La iglesia tiene un lugar preponderante en el trato de nuestro corazón. Continuamente Pablo los está animando, y ahora quiero que veas por favor este sentido de Pablo en las iglesias. Todo el tiempo les recuerda. Bueno, sí, hay algunos comentarios a veces chistosos, ¿no? Por ejemplo, por favor tráiganme la capa que se me olvidó. ¿Sí se acuerdan o no? Dejé una capa ahí, por favor tráiganmela. Y unos pergaminos también que puse por ahí. Pero la mayoría de la comunicación de Pablo hacia las iglesias es el aliento para que su corazón sea transformado. A los que estén ociosos, aliéntenlos, dice. A los que estén enfermos, dice, oren por ellos para que sean sanados. Aquellos que están en dificultades, trátenlos de esta manera. A esos pecadores, trátenlos de esta forma. Y una y otra vez, lo que está haciendo el apóstol Pablo es estimular a la iglesia para que tenga un corazón para con el Señor. Y de hecho, cuando él está en la cárcel, les habla de eso. Estoy encarcelado, pero mi corazón es para el Señor. La obra es del Señor. No se desanimen, continúen, tengan un corazón para el Señor, aunque esté preso y aunque a lo mejor también ustedes los apresen. Tengan un corazón ferviente para el Señor. Qué interesante. La iglesia es el lugar del amor, el lugar del estímulo en nuestros corazones. Debemos de aprender a animarnos, debemos aprender a estimularnos, a decirnos, tú puedes, ¿no? Muchos hermanos se han acercado conmigo y me han dicho, hermano, volví a pecar en lo mismo. No importa, ¿ya te arrepentiste delante de Dios? Sí, ya me arrepentí. Pues levántate y sigue caminando, porque no hay otra. Para adelante, el Señor te perdonó, el Señor perdonó tus pecados. No dejes de reunirte, lee tu Biblia, vamos a seguir orando por ti. Persevera en la doctrina, claro que sí, porque tenemos, mis hermanos, que alentar nuestro corazón para la búsqueda del Señor. Ay, hermano, es que a mí me sometieron bajo una disciplina. Pues no pasa nada. Sana, colita de rana. ¿Se siente bien gacho? ¿Se siente hasta vergonzoso? Sí, pero tienes que saber lo que Hebreos dice. Pero Dios te trata como a hijo cuando estás sometido bajo eso. No estás desechado. El Señor te trata como a hijo porque te ama, porque eres su hijo. Y Él te quiere someter bajo esa disciplina. Así que levántate y en esa disciplina avanza hacia lo que está por delante. Olvídate de lo que quedó atrás, Pablo les decía, y extiéndete adelante para alcanzar eso. Porque no hay ninguna pérdida en las cosas que hacemos. Ay, pero es que era mi sueño, es que era mi vida. No, mangos, tu vida y tu sueño debe ser el Señor Jesucristo. No un ministerio, no una posición, no un nombre, no un trabajo que tú crees que debes de hacer. Es el Señor y Él tiene que llenarnos por completo en todas las áreas de nuestras vidas. Ah, qué tremendo es el Señor. Ya casi termino. ¿Todavía están aquí? ¿Sí? Fíjense, no anoté ese otro texto que quería leer, o sí lo anoté, quién sabe. ¿Por qué no sé a dónde? Podemos preguntarnos ahora, ¿por qué no sé a dónde dirigir mi vida? ¿Qué sentido tiene el experimentar todas estas adversidades en mi vida? ¿Cómo es que no conozco la voluntad del Señor? ¿Por qué a pesar de conocer las promesas de Dios me sigo sintiendo igual?
¿Por qué estoy tan estresado de la vida y a veces queriendo renunciar? Posiblemente necesitamos que el velo sea quitado de nuestros corazones, de una manera muy seria. Necesitamos ir delante de Él para que al creer en Él seamos salvos de todas estas cosas. Los jóvenes flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Puede haber momentos de desánimo, pero nuestra vida tiene que levantarse en el nombre del Señor, porque es el trabajo que Él está haciendo. Necesitamos trabajar para Él. Termino con esto rápidamente. 3 cosas, 3 obstáculos del corazón. A lo mejor hay más, pero nada más puse 3. El primer obstáculo es un corazón duro y soberbio. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Esta declaración la hizo Esteban cuando estaba enfrentando a la multitud, hablándoles de la verdad de Dios. Y él menciona a estos sus matadores, porque fueron los que lo mataron. Él los enfrentó con estas 2 ideas: duros de cerviz. Y la palabra duro de cerviz es una incapacidad de doblar el cuello en una clara demostración de humildad. Duros de cerviz se refiere a ser orgullosos y soberbios acerca de las cosas. ¿Por qué no podríamos recibir de la vida que otros hermanos tienen? ¿Por qué demeritaríamos el trabajo que otros están haciendo? Porque estamos llenos de orgullo. Y esto hace que nuestro corazón se cierre. Esteban les decía a ellos: no escuchan el mensaje de la salvación de Jesucristo por causa de la dureza de su corazón, por el orgullo que hay en ustedes. No lo pueden recibir y tenemos que arrepentirnos de eso. Y dice: y son incircuncisos de corazón. ¿Qué significa eso? Significa que no hay un pacto, no hay una muestra de el ser apartado para Dios en medio de eso. Su corazón no sirve para los propósitos de Dios, sino que se sirven a sí mismos. Y esta es la razón por la que muchas veces nuestro corazón es endurecido y no puede recibir de parte de Dios, no se abre al Señor y no puede recibir de parte de Dios, porque hay orgullo. A veces este orgullo se levanta contra todas las cosas que son Dios, ¿no? Pablo lo decía, destruyendo toda altivez, ¿no? Y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso a veces sucede en nuestras vidas y es un obstáculo para poder abrir nuestro corazón al Señor. La segunda cosa, un corazón impuro. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. La palabra limpios de corazón tiene que ver más con la pureza del corazón que con la limpieza. La traducción está en ese sentido. Y la pureza tiene que ver con un solo propósito. No hay una doble, no hay una búsqueda doble, diferente, sino que el corazón está apartado para tan solo una cosa. Esta es una cosa que tenemos que pensar muy bien delante de Dios. Pensamos que podemos escoger el propósito de Dios y nuestro propio propósito. No podemos hacer eso. No podemos tener 2 agendas. No podemos hacer una cosa, buscar una cosa y la otra. No podemos tener lo mejor de los 2 mundos. Nuestro corazón tiene que ser puro para el Señor, para que entonces se pueda abrir a lo que Él está tratando de decirnos.
Si nuestro corazón busca cosas distintas de lo que es el Señor, hasta podríamos decir, es que tengo un corazón limpio para buscarla, pero en realidad estás buscando una cosa diferente. Es un impedimento para que el Señor te muestre todas las virtudes y la gloria que Él quiere derramar sobre tu vida. Nuestra santificación no puede ser parcial. O somos o no somos de Él. Llenos de imperfecciones, hermanos, pero de Él. Llenos de flaquezas, pero de Él. En donde nos desbordamos hacia su vida. Señor, no deseo ninguna otra cosa en la tierra más que a ti. David lo reflejaba esto en el libro de los Salmos. Una cosa busco, una cosa es necesaria, estar en ese lugar. No tengo otro deseo, no tengo otra cosa en mi corazón más que encontrarme contigo. Y por último, un corazón incrédulo. Hebreos 3, 7 al 13. Por lo cual, ese es el texto que quería. Dice, por lo cual, como dice la Escritura, el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcan su corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan, ¿qué? Vagando, ¿en dónde? En su corazón. Dice, no han conocido mis caminos. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes, ¿qué? Corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Este asunto del corazón malo de incredulidad tiene que ver con la vanidad de aquellas cosas que permitimos entrar en nuestras vidas. Aquellos que andan vagando en sus corazones. ¿Sabes cuál es el principal problema en los jóvenes de internet? Que están vagando en sus corazones. ¿Tengo razón o no? Hasta tú mismo lo has visto. Cuando ya no tienes nada que hacer y que entonces abres YouTube y, a ver, amigo YouTube, recomiéndame algo para ver. ¿Y qué crees que te recomienda? Pura mugre, ¿o no? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos vagando en nuestros corazones. De verdad lo digo. El corazón incrédulo se lleva a cabo porque no hay una definición en nuestras vidas, mis amados hermanos. Yo te animo a que leas. Lee la Biblia, lee libros de hermanos. Incluso hay novelas cristianas. ¿Quién ya leyó El progreso del peregrino? A ver cuántos lo han leído. Fíjense, El progreso del peregrino, Ernesto no nomás lo leyó, hasta lo actuó. El progreso del peregrino es un libro que se tiene que leer básicamente. ¿Quién ya leyó Esta patente obscuridad? Ah, miren, qué bonito. Bueno, ya no me sé otra, ¿no? No, hay una colección muy buena ahí de Gene Edwards, que se llama Las Crónicas de la Puerta. Buenísima también. Bueno, ¿por qué estoy hablando? El Mártir de las Catacumbas. Poquitos también. Excelente libro. ¿Por qué digo esto? Porque en lugar de ver series de narcotraficantes o puras cosas que esto qué, hay que leer algo así, mis hermanos. De verdad se los digo. Cuando nuestro corazón no está vagando, cuando no estamos divagando, viendo a ver en qué nos entretenemos, ¿no? Sino nos ubicamos en una posición, porque nuestro corazón, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Entonces podemos saber que vamos a tener éxito en lo que sigue. Él va a poder comunicarse de una manera profunda. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un momento? ¿Y qué les parece si nos arrepentimos delante de Dios? Porque yo me di cuenta que tenemos que arrepentirnos de este divagar de nuestro corazón, de esa
dureza que hay, de esa incredulidad, de esa falta de pureza en nuestras decisiones. Tenemos que volvernos al Señor para que Él, fíjense, esta promesa de Ezequiel es un hecho ya, no es algo que ojalá y pase, no, es algo que ya pasó en Jesucristo. Él nos dio un corazón puro, hermanos. Él nos dio un corazón de carne, nos dio un corazón vivo para poder conocerlo. Entonces vamos a pedirle que Él limpie nuestras conciencias de obras muertas en nuestros corazones, que Él limpie nuestro corazón para que esté preparado para Él. Amén.